Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no estaba grabando videos, pero bueno, aquí estoy de regreso. Hoy es el día que no está funcionando Instagram, no está funcionando WhatsApp, no está funcionando nada. Entonces me puse a grabar todos los videos que tenía pendientes y bueno, este es uno de ellos. No voy a subir el video hasta el fin de semana, que es cuando ustedes puedan ver las portadas de la trilogía. Pero hago este video para comentarles un poco acerca de las curiosidades que tienen que ver con el lanzamiento de la trilogía Lo que me queda de ti y que estuve compartiendo en Instagram estos días. Antes de eso voy a explicar el calendario que está en el pizarrón, es porque el 20 de julio es el cumpleaños de mi hijo más chico, entonces él hizo un calendario ahí, va tachando día por día hasta llegar a su cumpleaños. Y como están todas las habitaciones de mi casa ocupadas, entonces bueno, voy a grabar aquí y de fondo el calendario de Iñaki. Bueno, entonces vamos a ir comentando las curiosidades que yo estuve compartiendo con ustedes por Instagram y voy a ir ampliando un poco para que vayan sabiendo un poco cómo fue esto de la trilogía. La trilogía Lo que me queda de ti yo la escribí hace probablemente 2 años, no recuerdo bien, sí, más o menos. Se me ocurrió en una noche un poco triste, la verdad. Eh, Fue una noche en vela a causa de que estaba en un velorio. Y bueno, tuvimos que pasar esa noche allí porque era parte de mi familia la persona fallecida. Y durante la madrugada me puse a pensar y a pensar en nuevas historias para escribir. Y bueno, fue así como surgió o como empezó la semillita de esta historia, ¿verdad? En un momento triste. La verdad es que yo me inspiro en la tristeza. Cuando siempre me preguntan en qué te inspiras, bueno, la verdad que muchas de las veces cuando empiezo a escribir son momentos tristes. Bueno, allí empecé a imaginar lo que iba a ser la trilogía. Desde el principio supe que serían 3 libros, eh, pero solamente tenía la idea de que el primero iba a ser narrado por una parte de la historia, o sea, por una parte de los personajes implicados, y la siguiente sería narrada por la otra parte, ¿verdad? Y el tercero la idea era que sea ya entre los dos, pero todavía no tenía claro qué iba a pasar en cada libro. Eso lo fui armando a medida que pasaron los días en mi cabeza. Bueno, la primera curiosidad que había compartido con ustedes era que algunas de las situaciones que suceden en la historia en el primer libro están basadas en hechos reales, aunque en otro contexto. Bueno, es básicamente eso. Me inspiré en cosas que viví yo en otro contexto. O sea, eso quiero que entiendan muy bien que no es que yo viví esa historia que yo narré ahí, sino que en otro contexto, con otra persona que ni siquiera tiene que ver con una relación sentimental ni nada, eh, me pasaron cosas que yo después las narré ahí y las metí dentro de la historia, ¿sí? Dentro del contexto de Rafael y Carolina, que son los personajes principales de esa historia. La segunda curiosidad era que el personaje de Rafael Montes es el personaje con el que más me identifico hasta el momento. Además de Lila, de Cementerio de Historias, que es más actual, ¿verdad? Bueno, siempre me hacen también esta pregunta, ¿con cuál de tus personajes te identificas más? Y la verdad que yo al principio no tenía idea, o sea, yo no escribo, ninguno de mis personajes me representa con totalidad mío, o sea, no estoy escribiendo mi biografía ni nada. Entonces de pronto me ponía a pensar, todos tienen un poco de mí, obviamente, pero ¿con cuál me identifico más? Hasta que un día, cuando estaba releyendo esta historia justamente en la parte para editar la novela, entonces dije, con Rafael. Así que hasta a mí me pareció así como llamativo porque es un chico, pero bueno, yo creo que es el personaje con el que más me identifico. Me preguntaron hoy por qué, y la verdad es que creo que soy una persona, así como Rafael, bastante, no quiero decir ilusa ni utópica, pero ilusa y utópica. Una persona confianzuda, una persona que se entrega mucho, que cuando le quiere a alguien le quiere con todo. Entonces, que quiere bien, soy una persona que quiere bien. Y que me emociono, me ilusiono con las personas, con las relaciones, no solamente, no estoy hablando de parejas, estoy hablando de todas, o sea, no sé,
una nueva amistad, no sé, cosas así. Y es como que soy muy transparente, ¿verdad? Muy soñadora también. Y bueno, creo que por eso me identifico un poco con Rafael. Además de que creo que él hizo un proceso bastante complicado entre el primero y el segundo libro, en el cual el primer libro él saca todo eso, ese a lo mejor rencor que todavía tenía por aquella relación fallida, y luego en el segundo libro y luego de lo que le sucede, él se transforma y transforma eso y logra perdonar de una manera que va más allá de ese dolor, digamos. Entonces me identifico también con eso. La tercera curiosidad decía que la personalidad de Carolina Altamirano en el primer libro está basada en una persona que conocía hace mucho, mucho tiempo. Bueno, creo que esta persona es una persona que marcó mucho mi vida y es una persona que me mostró un lado del mundo que yo no conocía, una forma de ser que yo a lo mejor no entendía, no era capaz de codificar en aquel entonces, cuando me conocí, que hace mucho tiempo. Y entonces, cuando surgió la idea de esta historia, se me ocurrió ponerla así como, imagínense que uno está haciendo así un mejunje ahí en una cacerola tipo bruja y va poniendo así pizquitas de cosas, bueno, un poco de esa persona se me ocurrió tirar así a lo que después se iba a convertir en el personaje principal de esta historia. Eso me ayudó a mí a lo mejor a sentar ciertas cosas que se habían quedado pendientes o a entender otras que en aquel momento no había entendido. Pero solo en el primer libro, porque después en el segundo libro ella sufre una transformación, el personaje de Carolina Altamirano sufre una transformación. Bueno, ya en el primero prácticamente solamente se menciona, pero en el segundo libro sí la vemos a ella convertida en una mujer que ha pasado por mucho y que ha sufrido una transformación que le ha convertido en la persona que es en ese momento. Eso ya no sucedió. Bueno, en el cuarto punto decía que a pesar de que ya había comenzado a escribir la novela, no tenía todavía el nombre del personaje femenino. Entonces en una conversación con mi amiga de aquella época surgió que el hecho de que llevara su nombre. Normalmente cuando yo comienzo una historia, lo primero que trato de que los personajes me cuenten es su nombre, ¿verdad? A veces, cuando, no sé, por ejemplo, en algunos casos como en El amor después del dolor, yo le puse al personaje principal el nombre de una persona que en ese momento fue la primera persona que me dijo, soy tu fan. Entonces dije, ay, qué emoción, tengo un fan. Y le puse su nombre al personaje principal. Pero normalmente cuando yo empiezo a escribir una historia, yo ya sé cómo se va a llamar el personaje. Es como que el personaje me hablara y me dijera, así me llamo. Eso no pasó en esta historia. Entonces yo no tenía el nombre de la chica, sí del muchacho, que tiene que ver con la otra curiosidad que era la número 5, que decía que Rafael Montes en un principio se llamaba Tomás Montes. Entonces tenía el prólogo escrito y se llamaba Tomás, ¿verdad? Pero bueno, entonces estábamos hablando con esta amiga, a la cual yo en ese momento le contaba todas las historias que iba a escribir, compartíamos así el bosquejo de nuestras historias para ir, no sé, dándonos una, ¿cómo se dice? Como que, no, ¿te parece? ¿Te gusta? ¿Qué sé yo? Bueno, ir compartiendo así, ¿verdad? Entonces le dije, pero no sé cómo se va a llamar. Y le dije, ¿qué tal si le pongo tu nombre? Y fue así como ¿qué tal si le pongo tu nombre? Me dijo, bueno, dale, aunque yo no soy como ella, me dijo, ¿verdad? Y no solamente, ni a nivel personal ni a nivel físico, porque esta personaje, Carolina Tamirano, es rubia, bueno. Y entonces yo le dije, no importa, o sea, no vas a ser vos, solamente va a tener tu nombre. Y me dijo, bueno, dale, dale. Y entonces así surgió que el personaje se llama Carolina y, y fue ella la que me dijo, pero cambiarle a Tomás y llamarle Rafael. Entonces dije, bueno, dale, listo. Y entonces se llamó Rafael. Al principio fue como, no sé, porque yo tenía ya un personaje llamado Rafael en una novela anterior que estaba en Wattpad, pero ya no está. Y yo la saqué para editar. De todas maneras, tendría que cambiarle el nombre a ese personaje si la volviera a subir. Pero, bueno, la puse. A ver, entonces ahí ya les comenté la cuarta y la quinta curiosidad. En la sexta les conté que esta historia fue como para mí, fue para mí como una especie de terapia, pues me ayudó a cerrar una historia personal que había estado abierta por mucho tiempo.
eh, siempre en otro contexto, pero teniendo en cuenta de que Rafael y Carolina pasan por un túnel de perdón, o sea, tienen que superar muchas cosas que salieron mal en el pasado y bueno, entonces implica perdonarse y perdonarse de verdad. Mi gato se puso a llorar. Bueno, entonces, negrito. Bueno, entonces para que vean que re natural está este video así una tarde cualquiera. Entonces, bueno, nada, fue como que me ayudó a ordenar un poco ideas, situaciones que quedaban inconclusas, heridas que quedaban abiertas y bueno, al ir transitando por el proceso que tuvo que transitar Rafael y también el que tuvo que transitar Carolina, fue como que me ayudó a mí también a transitar ese proceso que yo lo había dejado hacía mucho tiempo. Entonces, al final cuando terminé el libro fue como un respiro también para mí. Disfruté muchísimo escribir esta historia y disfruté muchísimo compartirla en Wattpad. El primer libro iba subiendo y la gente comentaba muchísimo en el grupo de Facebook mío que se llama Historias de Luna, entonces fue como muy divertido, la verdad. La curiosidad 7 era que de estos libros, este es probablemente ahora mi bebé más mimado, y sí, porque es el libro que probablemente tiene más de mí. Cierto que en El amor después del dolor yo también compartí una cosa que a mí me sucedió, ¿verdad? Pero es básicamente un capítulo o dos en los cuales yo prácticamente plasmé una situación que yo había vivido, pero fuera de eso, toda la historia no tiene nada que ver, digamos. En cambio, en esta historia, prácticamente como les expliqué recién, todo ese proceso que ellos tuvieron que transitar para poder escribirlo, yo tuve que transitarlo primero, entonces fue como, como una cosa que toca mucho mi corazón. Por eso es mi bebé mimado. Y por fin tenerlo en mis manos es toda una emoción. Todavía no lo tengo, pero ya lo tendré próximamente. Porque además el proceso fue un poco lento, ya que salen los 3 libros al mismo tiempo, entonces teníamos que editar primero uno, después otro, después la maquetación de uno, otro, las portadas de uno, entonces fue un poco más lento, ¿verdad? Porque salen los 3 juntos. La curiosidad 8 decía que de esta novela salen también otras 2 historias y que se pueden leer de manera independiente, que son Sueños de Cristal y Ni Príncipe ni Princesa. Y ahí voy a explicarles la curiosidad 9 y 10 que tiene que ver con esto, ¿verdad? En esta historia, vamos primero con la 10. En esta historia, Carolina Altamirano sueña con ser escritora, ¿verdad? En el primer libro, Rafael nos cuenta que ella soñaba con ser una escritora y que tenía ya una historia en su cabeza, una historia que trataba de ángeles y demonios, ¿verdad? Y de una historia que trataba de un ángel y de una humana que es capaz de verle a su ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, cuando mi amiga y yo íbamos a escribir una novela juntas, o sea, pensamos, bueno, vamos a escribir una novela juntas, eh, eh, y que escribimos, ¿verdad? Y entonces fue idea de ella, vamos a escribir esa novela que tu personaje quería escribir. Entonces ahí nació Sueños de Cristal, ¿verdad? Que por otras cuestiones fue publicada antes, ya está publicada, ¿verdad? Pero prácticamente nace de esta historia. Si ustedes ya leyeron la trilogía, en el primer libro ella explica y cuenta todo lo que va a pasar en esa historia, que es básicamente todo lo que pasa en Sueños de Cristal. Con respecto a la curiosidad 9 de Ni Príncipe ni Princesa, yo la verdad cuando estaba escribiendo esa historia no estaba pensando en escribir una historia o una secuela sobre los hijos de ellos, sino que eso surgió cuando yo estaba por terminar el tercer libro y me invitaban a un casamiento. Entonces yo me fui al casamiento y los vi a estos chicos, un niño y una niña que eran como los cortejitos y que jugaban y se peleaban al mismo tiempo. Entonces me pareció tan simpático y tan tierno que dije, ay, esos le parecen a Frieda y Adler, así se ve en Frieda y Adler, ¿verdad? Que Frieda es hija de Carolina y Rafael y Adler también aparece en la trilogía, ¿verdad? Entonces dije, bueno, y se escribe una historia de ellos y así fue como nació Ni Príncipe ni Princesa, que puede ser leída por separado, independientemente, y que de hecho mucha gente tiene muchas más lecturas en Wattpad que la trilogía, así que mucha gente va primero a Ni Príncipe ni Princesa y de ahí cuando se enteran que hay una novela que habla de los padres, entonces vuelven hacia atrás. Pero bueno, así nació.
Una cosita que me llamó mucho la atención desde el inicio de la publicación de esta historia, que es la curiosidad que sigue, la 11, es que esta historia es la que más lectores masculinos tiene. De pronto cuando yo empecé a subir esta novela me empezaron a escribir chicos y señores incluso que me decían que se sentían súper identificados con Rafael. ¿Por qué? Porque en el primer libro la novela está narrada en primera persona por el personaje masculino y en el segundo libro en primera persona por el personaje femenino. Eso también fue un reto porque tenía que narrar como hombre. Entonces, bueno, creo que al recibir tantos mensajes de varones que me dicen que se sintieron identificados con ese libro y con ese personaje, capaz salió bien, ¿verdad? Y lo que más me gusta es que me cuentan así que sufrieron mucho también por una persona. Algunos me decían, yo también tengo una Carolina en mi vida, pero lastimosamente no nos volvimos a encontrar, o cosas así. Otros me decían, ojalá pueda recuperar lo perdido, así como hizo Rafa. Y fue muy bonito, la verdad, saber que se puede, que ellos se sentían identificados y que primero porque que siento que entonces hice bien el papel de hombre. Y segundo porque también me parece muy tierno, muy dulce que hayan chicos con todo ese amor que tiene Rafael en su corazón, ¿verdad? Porque Rafa es uno de mis personajes masculinos más queridos por todas mis lectoras. Entonces, hijo, insisten chicos como Rafa. Eso es lo que le estoy queriendo decir. ¿Dónde? Bueno, ahí les toca buscar. Y bueno, otra curiosidad que les comenté es que ya, eso ya les dije antes, que durante el tiempo que estuve subiendo la novela, por esa especie de suspenso que hay en el primer libro, se armó como un movimiento en el grupo y era muy, muy, muy divertido ver quiénes se ponían del favor de un personaje y quiénes a favor de otro personaje. Esas son las curiosidades que les conté, ¿verdad? Pero voy a contarles algunas más para que este video no sea la misma cosa que en Instagram. Por ejemplo, les voy a contar que el personaje de Thais es muy importante porque llega a un punto que Thais nos representa a los lectores. ¿Por qué? Porque en el primer libro todo el mundo empieza a odiar a Carolina como ella, ¿verdad? Que ella le toma odio. Y en el segundo libro todo el mundo empieza a entender de repente los motivos de Carolina y entonces Thais tiene que igualar, o sea, equiparar entre ese odio y esa compasión. Y todos parece que al leer nos sentimos así, ¿verdad? Todos somos Thais cuando estamos leyendo la historia. Otra curiosidad es que en esta novela hay un crossover, ¿sí? Aparecen Lucette y Levi, que son personajes principales de la novela Siempre has sido tú, de Carolina Méndez. Y Carolina y Rafael aparecen también en Siempre has sido tú. Así que hay un crossover en el tercer libro. ¿Y qué más? Que es una novela que para mí fue un reto también a nivel de escritura, porque la historia está narrada en dos tiempos. Entonces fue para mí como una práctica para mejorar mi escritura en diferentes tiempos. Así que bueno, esas son curiosidades un poco más. Para diseñar la portada era muy complicado porque no sabía lo que quería, pero quería que la portada hable un poco de la historia y bueno, por eso van a ver que en la primera portada, que ya les puedo mostrar, hay un chico, ¿verdad? Y dentro de su cabeza, digamos, se puede ver la imagen de una chica, porque es el primer libro básicamente es Rafael contándonos todo lo que pasó, ¿verdad? Y en el segundo libro es al revés, entonces podemos ver en la portada la imagen de la chica con el chico en el pensamiento. Y ya en el tercer libro hay una historia de vuelta en común, un reencuentro y bueno, ahí se puede ver a la pareja. No es que en el tercer libro recién está el encuentro, pero en el tercer libro hay una... Bueno, lean el libro. Fue muy, muy interesante también que yo que no quería perder el tercer libro me daba miedo, porque yo no quería perder esa emoción que habían alcanzado los otros dos libros. Ya me dirán ustedes si lo logré o no. Bueno, ya anda Instagram, ya anda WhatsApp, así que ya me voy. No, mentira. Nada, ya está muy largo el video. Espero que pidan el libro, sale desde hoy.
si yo subo este video cuando sale el libro, entonces el libro sale desde hoy. Porque hoy el día que lo estoy grabando, que es el 3 de julio, todavía no salió. Pero sale y tampoco... Pero sale ya, ¿verdad? En estos días. Entonces, yo intentaré subir este video ese día. Y entonces, de ese día, porque sale en España, recuerden, porque está publicado por Nueva Casa Editorial, que está en Barcelona. Entonces, de ese día, para que llegue a todos los países, para que llegue a ustedes tienen que ser molestosos con sus librerías. Ir a pedir a las librerías con las que trabaja Nueva Casa Editorial para que ellos sepan que ustedes quieren y les traigan el libro con mayor rapidez o facilidad, ¿sí? Porque algunos libros tardan un poco más en llegar, pero si es que los lectores van a insistir, entonces llegan más rápido, ¿sí? Aquí en Paraguay lo va a tener el lector, ya está en camino, apenas llegue vamos a hacer un lanzamiento, así que espero también que toda la gente de Asunción esté presente conmigo ese día para recibir a Rafael y a Carolina Altamirano. Y para el resto de los países, por favor vayan y pidan para que ya les traigan el libro. Y entonces me empiezan a mandar fotos de ustedes con los libros que a mí me encantan y me emocionan muchísimo. Bueno, nada más que eso. Los quiero mucho. Hasta la luna y de regreso.